buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del Café Científique, la del verano más intenso. Espero que ahorita no nos alcance la lluvia, pero bueno, por lo pronto ya estamos en un lugar mucho más protegido. Yo soy Maya Viesca y desde el Centro de Promoción Cultural les doy la bienvenida tanto a ustedes aquí presentes como a todos los que nos acompañan a través del streaming. Es un gran gusto que esta tarde tengamos con nosotros a Alfonso Islas. Muchos de ustedes lo saben, pero los que no, él fue en buena medida precursor de este Café Científique hace casi 14 años. Entonces es un gusto, ya en alguna ocasión nos acompañó muy al inicio y ahora que hubo digamos, este evento, esta situación de la patente de su proyecto, pues nos parecía una buena ocasión para retomar el diálogo con él, que nos platique no solamente sobre su proyecto, sino también lo que es hacer ciencia en Jalisco y lo que es hacer ciencia en general, ¿no? Yo creo que él, en su gran experiencia como divulgador, nos podrá compartir pues, desde muchas diferentes miradas, ¿no? Como divulgador, como consumidor, como científico. Y como tapatío, porque de que le encanta la torta ahogada, le encanta la torta. Adoptado. Bueno, adoptado. Para quienes no han estado antes en el Café Científique, les platico muy rápidamente la dinámica. Es un espacio en el que buscamos dialogar, tanto con los charlistas invitados como entre nosotros. Entonces le damos el principal lugar al diálogo y a la palabra, por eso no hacemos proyección de imágenes. Habrá un primer momento que durará, digamos, una tercera parte de la sesión, en donde Alfonso nos va a compartir sus ideas, sus hallazgos, sus historias, de eso platicábamos. Y después de una muy breve pausa retomaremos el diálogo a partir de sus preguntas y las preguntas de la gente que está en el streaming y las respuestas de Alfonso, así hasta las 9:30 de la noche. Entonces no se acaba la sesión al fin de la primera parte, sino que es solamente, digamos, como poner la mesa, disponer el menú para seguir conversando. Entonces me voy a dar un minutito nada más para presentar la trayectoria de Alfonso y que conozcan un poco más sobre ella, para después ya iniciar. Alfonso Islas Rodríguez es profesor investigador titular C de la Universidad de Guadalajara. Doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, profesor de la licenciatura en Biología y de varios posgrados, entre los que se cuentan el posgrado de Ciencias Biomédicas del CUCPA, y ha sido profesor de la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 85 al 97. Ha publicado más de 55 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Jefe del Departamento de Biología Celular y Molecular, director de la División de Ciencias Biológicas, jefe de investigación y posgrado, todo esto en la Universidad de Guadalajara. Fue columnista o ha sido columnista del extinto Siglo XXI, en El Occidental, en Mural, y durante un buen tiempo tuvo un programa de radio en Radio UDG, además de colaborar en revistas como Complot, Tragaluz, Replicante, Lubina y recientemente en otras como Renglones. Muchísimas gracias, Alfonso. No, gracias a ti, Maya, y gracias a todos. Pues me siento muy bien acompañado, ¿no? Con los parroquianos fieles del Café Científique, y le estaba comentando a Carlos Enrique que de lo que les voy a contar, el ITESO tiene una parte importante en la historia porque fue portada de Magis, la ranita fue portada de Magis en, pues ¿qué sería? 2004, 2000, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta historia, la que les voy a contar, está en relación al proyecto de antibióticos naturales, los que se obtienen de los… todos los seres vivos tenemos estos antibióticos naturales y es una noción que quiero explicar muy bien porque la cultura biomédica, la medicina
institucional no la tiene como dada de alta esta noción de los antibióticos naturales. Y tiene que ver, bueno, no la tiene dada de alta y la va a tener en algún momento, porque todos los seres vivos tenemos, por lo menos, esto quiero ser muy claro en explicarlo, 3 maneras de defendernos desde el punto de vista biológico, darwiniano. Este es muy de Darwin. Los seres vivos, el título del libro de Charles Darwin, del siglo XIX, de 1859, Cristian, por ahí, ¿sí? No, si me equivoco me dices. Se llama El origen de las especies, y ese es el título, pero el subtítulo me gusta mucho más, porque es la preservación de las razas favorecidas, lo de razas entrecomillado, porque en ese tiempo no se tenía una noción correcta de las razas, pero la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese es el subtítulo del origen de las especies de Charles Darwin, que me gusta mucho más el subtítulo que el título, porque explica cómo los seres vivos, tan solo esa frase, cómo los seres vivos estamos en el medio ambiente que nos toca vivir y o nos adaptamos o no nos adaptamos, nos extinguimos como especie en el caso dado, y esa lucha por la vida que los seres vivos tienen desde el punto de vista de la selección natural, tiene que ver esto mucho, tiene que ver con esta convivencia a veces no muy pacífica entre los seres vivos, y tenemos la mayoría de los seres vivos, quizá las plantas no aplican aquí, pero sí tienen antibióticos naturales también las plantas. Pero tenemos 3 maneras de defendernos de manera innata. La fagocitosis es un primer mecanismo de defensa, cuando un microorganismo, que es de lo que más voy a hablar, quiere pasar las barreras físicas de una persona, por ejemplo. Entonces tenemos unas células que se llaman fagocitos, neutrófilos, o los fagocitos mononucleares, que se comen al virus, que se comen a la bacteria, y pues ahí queda ya el asunto, ¿no? Ya no hay peligro de infección mayor. Un segundo mecanismo innato de los seres vivos, de la mayoría, es una serie de reacciones bioquímicas en cascada que van produciendo moléculas proteolíticas que rompen a los productos de las bacterias patógenas, de los virus y tal. Y entonces, bueno, es el segundo mecanismo. Y un tercer mecanismo universalmente reconocido por la ciencia es la producción, que les digo que esta noción es relativamente muy nueva, de 1981 para acá, es la síntesis transiente, la síntesis que puede darse o no, de moléculas, de péptidos, de pequeñas proteínas que se llaman péptidos naturales antimicrobianos, y que además de que están en todos los seres vivos, incluidas las plantas, cualquiera que se imaginen, organismos marinos, anfibios, reptiles, batracios, aves, mamíferos, los que ustedes piensen en este momento, incluidas las plantas, sintetizamos, producimos esas moléculas en todos los tejidos. Y eso es lo que les digo que es novedoso para el conocimiento científico contemporáneo, y que la cultura biomédica no lo ha dado de alta, no lo tiene como consciente, ¿no? Entonces, claro, el descubrimiento de 1928 de Alexander Fleming de la penicilina, que al principio fue un producto natural porque viene de un hongo, Penicillium notatum, fue pues muy relevante para la medicina porque salvó vidas la Segunda Guerra ayudó mucho a que proliferara la aplicación de la penicilina en los heridos y tal, pero después salvó vidas de niños, yo mismo, ¿no? Quizá, que superamos las infecciones de rutina por la aplicación de la penicilina, ¿no?
Y así, en el transcurso del siglo XX, la penicilina y otros derivados, ¿no? Porque no solo la penicilina, sino ya moléculas, ya no fue natural, ya se empezó a hacer sintéticamente, la industria farmacéutica empezó a producir penicilina sintética, pero muchos derivados de la penicilina, ¿no? No voy a ponerme a decir ahorita, pero sí, todos tenemos en la mente decenas de derivados. Un último avance de esta especialidad de los antibióticos es la tobramicina, por cierto, es uno muy reciente, pero hay un montón. Entonces, después de salvar muchas vidas, la penicilina, pues lamentablemente se empezó a usar o a abusar, ¿no? Ya no fue un uso, sino fue un abuso de los antibióticos en general, en los humanos, pero también en el campo veterinario, porque resulta que vieron que el dar antibióticos en granjas porcinas hacía que la producción mejorara preventivamente, no se infectaban y crecían más, tenían más productividad y tal. Entonces, otra vez otro abuso. Y los microbios, los gérmenes, las bacterias, pues no son tontas, ¿no? O sea, son, si pudiéramos filosofar acerca de la inteligencia, pues yo diría que las bacterias son verdaderamente muy listas, muy inteligentes, porque aprenden dentro de sus rutas metabólicas, tienen mutaciones y producen moléculas, enzimas básicamente, que rompen al antibiótico. Y entonces la penicilina que se esté usando en ese caso ya no mata a la bacteria y la bacteria se ríe de nosotros, ¿no? Actualmente hay un Staphylococcus aureus meticilina resistente, que es muy común en los quirófanos, lamentablemente, y la persona que lo adopta, al Staphylococcus aureus meticilina resistente, pues ya se queda con él, lo adopta, ¿no? Y claro, pone en peligro su vida, ¿no? O sea, causa infecciones crónicas, largas y tal. Tenemos una Pseudomonas aeruginosa, que en las operaciones de cataratas en los ojos puede meterse. Y también es resistente a una cantidad de antibióticos ya creciente. Tenemos a Mycobacterium tuberculosis, que también es resistente a una cantidad de antibióticos impresionante. Acabo de ir a un congreso de micólogos y también ya está la noción de que los hongos se han hecho resistentes a los antibióticos. Hay varias enfermedades que atacan al humano de hongos, la tiña es un ejemplo, en fin, y ya están verdaderamente muy alarmados el campo médico por la resistencia de los microbios a los antibióticos. Entonces, bueno, con todo este contexto, por 1999 yo dejé de hacer algunas cosas administrativas. Yo estaba en el campo biomédico, estudiando tuberculosis humana y lepra humana. Era mi disciplina, mi campo de estudio. Después me dediqué a algunas labores administrativas en la universidad y regresando prácticamente me tropecé con un artículo de Jules Hoffman, de un instituto francés, que hablaba de una perspectiva filogenética de la respuesta inmune, que es a lo que yo me dedicaba, la respuesta inmune, pero aquella de los linfocitos, los anticuerpos, etcétera. Y entonces en este artículo de Science se menciona esos tres mecanismos que les mencioné: fagocitosis, cascadas proteolíticas y péptidos naturales antimicrobianos. Y bueno, prácticamente me quedé con el artículo así prendado, y yo dije, pues esto está muy interesante, debería yo reorientar mi investigación hacia esta parte de la respuesta inmune. Entonces, estudiando a los seres vivos en la Escuela de Biología, que es mi escuela de trabajo en la universidad, pues me di cuenta efectivamente que los seres vivos tienen estos mecanismos, y cerca tenemos ranas naturales de los charcos del campus, y en algún momento las estudiamos y leímos, encontré información de ellas. La piel de la rana posee 23 antibióticos naturales. Ya se empezaba a conocer esto. Para esto déjenme mencionar que en 1981, un breve flashback, Hans Boman, un sueco, entomólogo sueco,
encontró que los insectos, como Yalophora cecropia, que parece una mariposita, pero es una polilla, ¿no? Está muy bonita. Bueno, pues esta Yalophora, esta polilla, Hans Böhmann la tomaba como ratones de laboratorio y les inyectaba bacterias. Una intuición muy grande del hombre sueco, del investigador sueco. Y el insecto era capaz, le inducía la producción de antibióticos naturales. Como fue en Yalophora cecropia, le llamó a la molécula cecropina, ¿no? Entonces, bueno, de la cecropina. Pero así se fue encontrando a partir de 1981 una cantidad creciente de antibióticos naturales en muchos seres vivos, y ya haciendo otro salto a 2018, el año pasado salió la última actualización de base de datos, y hay en este momento 2.600 moléculas reconocidas de antibióticos naturales de cualquier cantidad de ejemplos de especies, ¿no? De cualquier reino, insectos, invertebrados, vertebrados, todos, plantas. Dentro de las propiedades de estas moléculas está que pueden atacar virus, pueden atacar bacterias de todo tipo, gram positivas, gram negativas, levaduras, hongos, y dentro de los virus, uno muy notable es el HIV. Hay moléculas que atacan al HIV de manera natural, o sea, existe ya el dato científico documentado. Bueno, pues con toda esta riqueza a partir de esa época, regresamos al 2000, sometimos un proyecto al CONACYT para investigar la piel de la rana, ¿no? Este fue mi modelo de estudio. No sabíamos que tenía las 23 moléculas en ese momento, se supo paulatinamente. Y entonces, bueno, haciendo extractos de la piel de la rana, que quiere decir cortar la piel, hacerla pedacitos y luego hacer un licuado y luego extraer con solventes y tal, centrifugando y tal, obtenemos este extracto crudo que tiene actividad. La probamos en el laboratorio extensamente. En un segundo proyecto de CONACYT por 2005-2006, los compañeros veterinarios de mi campus me dijeron, bueno, pues si es que es tan buena, así como un reto, ¿no? ¿Por qué no la probamos en una infección bovina que se llama mastitis, que es de las vacas lecheras, ¿no? Y que la glándula que produce leche se inflama de manera escandalosa, sube su tamaño 2, 3, 4 veces y la vaca ya no produce, ¿no? Entonces, bueno, pues me invitaron, ¿no?, a probar el extracto en mastitis y ya procedió con este segundo apoyo de CONACYT. Debo enfatizar, porque bueno, vi algunas caras de protesta, que no matamos ranas, o sea, para nada. En nuestra zona de cerca de Tala, Pacaná se llama el pueblo, Pacanapa, hay ranarios que tienen como una cultura la producción de la carne de rana para comer, el anca de rana. Y hay varios. En Pacaná está el que nosotros visitamos. Y entonces para la carne de rana, para el anca, quitan la piel y la tiran, porque pues no les sirve nada. Entonces, bueno, nosotros recogimos del basurero la piel de la rana y empezamos a hacer las pruebas y tal. Entonces, bueno, para aquellos defensores de los derechos de los animales, pues lo tomamos de un ranario, etcétera, en donde se produce desde todas las fases de la rana hasta llegar a la fase adulta para la restaurantería, digamos, ¿no? Y seguimos adelante. Se probó en hatos lecheros bajo el protocolo de CONACYT y ya pensando en su aplicación, ¿no? Ya pensando en la patente, porque en ese programa, el programa Avance, se otorgaba el apoyo a un empresario, en principio, con un investigador, ¿no? O sea, los dos. Y entonces el empresario se comprometía si era exitoso el proyecto, pues a aplicar, a fabricar en este caso la jeringa, ¿no?, contra la mastitis y comercializar. Bueno, pues el asunto siguió avanzando, se sometió
esta fórmula a la oficina de Suiza de las patentes internacionales, que se llama PCT, Patent Commerce Trade. Y al siguiente año nos dijeron, después de preguntarnos, haciendo examen del proceso y tal, y de los resultados de la aplicación en las vacas y tal, que las cura, déjenme decirle que los resultados fueron impresionantes. Claro, con médicos veterinarios a cargo del proyecto, particularmente Eduardo González, el médico veterinario que me ayudó, que hizo su maestría con nosotros en el laboratorio. Y bueno, aprovecho para comentar lo que ya he dicho, que en el transcurso de estos años, pues hubo tesis de licenciatura, varias, de maestría, la de Lalo, y de doctorado, dos tesis. Entonces, bueno, es todo un trabajo. Ahorita voy a abundar en la parte de la ciencia básica, que es necesaria, ¿no?, que es en sí misma valiosa, pero que estaba yo comentando antes con Maya, de que no se pelea este concepto de la ciencia básica de los científicos que han ustedes escuchado en este café, con aplicar el conocimiento que se produce, ¿no?, que existe, ¿no?, pero que muchas veces se nos olvida aplicarlo. Entonces hay una gran tendencia en el mundo ahorita, hay una cosa que se llama Translational Medicine, que es pasar del laboratorio, dicen, de la mesa del laboratorio a la cama del paciente, ¿no? O sea, ya hay una urgencia en un sector de la ciencia, de científicos de primer nivel, de la revista Science, por ejemplo, que esta revista pertenece al grupo de la revista Science, de aplicar el conocimiento. O sea, un conocimiento científico básico, de muy alto nivel, pero que hay que buscar conectarlo, como modestamente en el proyecto que les estoy platicando, lo hicimos con la mastitis, ¿no? Bueno, total que se somete la patente en Suiza, se aprueba en el 2009, al mismo tiempo, y esta es otra historia, ¿no?, contextual, que no sé cómo andamos de tiempo, pero quizá valga la pena contarla y después permitir que ustedes intervengan. Al mismo tiempo metimos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o sea, mandamos a Suiza y mandamos al INPI, ¿no? Bueno, el CONACYT había pagado había pagado abogado dentro del paquete del proyecto para tramitar la patente, para que el experto abogado de patentes ayudara a que se registrara y tal. Y efectivamente conseguimos, por muy buena recomendación, un par de abogados tapatíos, que debo mencionar sus nombres con toda la justicia del mundo, junto con un montón de colaboradores que han participado, tesistas, ¿no?, etcétera. Pero este par de abogados son César Cámara y Isabel Villegas, que son buenísimos abogados de patentes, y que metimos el trámite al INPI, como les decía, y mientras Suiza nos contesta en un año, el INPI no nos contestaba. No nos contestaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. 2017, finalmente. Finalmente el INPI mexicano nos contesta en 2017, claro, después de la intervención de los abogados, ¿no?, que fue enérgica, exigiendo el derecho del registro y tal. Y bueno, yo lo quiero dejar ahí, no sé, quizá valga la pena permitir sus preguntas. Hay muchos otros ángulos que pudiéramos platicar. El Sistema Nacional de Investigadores te acepta. Yo pertenecía al sistema casi 15 años, después me dediqué a las labores administrativas y ya no pertenecí. Te acepta ser miembro del Sistema Nacional si publicas. Entonces hay un dicho de nosotros que dice: publica o perece, o muere, ¿no? Publish or perish. Entonces tienes que publicar. En cambio, si tú quieres patentar, no puedes publicar, porque es una secrecía que impide que patentes, por un lado. Entonces ahí hay una cosa paradójica interesantísima que no hemos resuelto. Y por otro lado, un país crece en todos los sentidos
sí tiene patentes, hay una correlación altísima. En Corea, por ejemplo, es mi mejor ejemplo, y entonces tenemos marcas coreanas en teléfonos celulares, en autos, etcétera, en aparatos domésticos y tal, y eso le permitió, en el mismo lapso que nosotros, de 1970 a, digamos, 2018, pues tener una economía suficiente para crecer socialmente, económicamente y tener un mejor nivel, ¿no? España le pasó algo parecido. En 1970 España, México y Corea estábamos bastante parejos económicamente, a lo mejor México un poco mejor, no sé. Pero España creció por decidir apoyar la ciencia con el Producto Interno Bruto de más del 1%. Corea aplica el 2-3% del Producto Interno Bruto de su economía, y México se ha quedado en el punto 35 la mayoría de los años, punto 40, punto 5 cuando mejor nos fue con Zedillo un tiempo, y en estos últimos años también. Nunca hemos llegado al 1, que es lo que recomienda la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, son como ángulos que suceden y que sí hacen pues difícil avanzar, ¿no? Afortunadamente ahora ya está la patente, afortunadamente el corporativo de empresas universitarias tomó para sí como un negocio este proyecto, ya tenemos pláticas con productores, con empresas para comercializarla. Entonces, bueno, no sé si aquí quieran que interrumpamos una pausa, no sé cómo se sientan para un café y continuamos, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso. Y pues sí, retomamos en 5 minutitos. A partir de ahora la idea sería que levantaran su mano para hacer preguntas. Ariel, mi compañero que está acá, tiene el micrófono. Es muy importante hacer las preguntas a micrófono porque así podemos registrar bien las preguntas, tanto en el streaming como en el video que después podrán encontrar. Y también eso nos permite llevar cierto orden, ¿no? Entonces ahí nos va a ir dando la palabra Ariel. También les comparto que en algunas ocasiones, si es que hubiera preguntas en el streaming, estaré yo haciendo, digamos, de portavoz. Entonces, si levanto la mano, es de traer por acá la palabra de los que están en línea. Gracias. Buenas noches. Además del caso de la mastitis, no hicieran vacas particularmente o eran otro tipo de enfermedades. Okay. ¿En qué otro tipo de animales, en qué otro tipo también, y si en humanos específicamente, en qué tipo de enfermedades se ha probado, con qué resultados el antibiótico de la rana? Claro. Gracias. Sí, con mucho gusto. El hecho de aplicarlo en vacas, en el asunto de la mastitis, pues fue fortuito porque mis vecinos del campus son veterinarios y en pláticas de café y pasillo, pues me invitaron a formalizar un protocolo para la mastitis. Pero nuestro blanco también siempre ha sido el humano, o sea, y efectivamente hemos hecho algunas pruebas menos rigurosas por tiempo, por cuestión de tiempo, en algunos casos como tiña, por ejemplo, que afecta a los pies y tal, y con buenos resultados, sin el protocolo tan rígido todavía. Acné, también hemos probado con éxito el extracto. Ahora los abogados me acaban de informar que podemos irnos por algunas vertientes derivadas de esta patente. Entonces hay una que es que una formulación derivada que ya probamos también con un proyecto del CONACYT que apoyó a un laboratorio farmacéutico local en forma de colirio para las enfermedades oftálmicas, las infecciones oftálmicas. La gente que se somete a operaciones de cataratas, por ejemplo, puede infectarse quirúrgicamente en el quirófano tal.
Y entonces ahí se puede meter una pseudomona que les decía yo al principio, aeruginosa, que es también multiresistente. Y en pruebas clínicas de conejos, en este avance de proyecto, nuestra fórmula derivada funciona mejor. En el conejito a un ojo se le infectaba con pseudomona derecho, por ejemplo, y el ojo izquierdo, los dos, pero en uno se trataba con tobramicina, por eso me acordé del antibiótico que es un antibiótico de último desarrollo, y en el otro con nuestra fórmula derivada, y funcionó mejor con la fórmula del antibiótico natural. Entonces, claro, ese es nuestro blanco, pero qué bueno que lo pregunta, porque hay una parte cultural extraña, en donde el avance está ahí palpable, ¿no? Protocolario. El interés de algunos oftalmólogos también está ahí, pero algo pasa y no fluye hacia su explotación, digamos, comercial, aplicativa, y no podemos ver el colirio en la farmacia, ¿no? Que es lo que uno piensa y quiere, ¿no? Algo pasa, se detiene, es muy lento, el laboratorio farmacéutico, la cultura farmacéutica. Voy a aprovechar, en 2013, ¿cuándo le tocó a Israel que vino a la Feria Internacional del Libro? Creo que el 13, ¿no? 2013, bueno, 14, creo que 14. Vino la Premio Nobel de Química, Ada Yonath, la invitó la FIL, ¿no? Y dio una conferencia magistral en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Premio Nobel, ¿no? O sea, fuimos ahí a escucharla, magistral, ¿no? Y su tema de estudio son nuevos antibióticos, pero no naturales, sino los derivados de la penicilina. Cómo ataca este nuevo antibiótico al ribosoma de la bacteria para que la bacteria muera, y es un nuevo antibiótico. Recuerden que el anterior ya causó resistencia, entonces ahora hay que hacer uno nuevo. Y la venta del antibiótico está asegurada por esta maquinaria mercadotécnica mundial de los laboratorios grandes, ¿no? Y bueno, da su conferencia y yo estoy muy interesado y tal. El Paraninfo no permitió hacerle la pregunta discreta, cercana, pero al otro día en la FIL me toca aquí, como con Maya, sentada. Y entonces practiqué mi discurso, ¿no? de qué le iba yo a decir, y que empecé, recuerdo, con excelencia, ¿no? O sea, excelencia, ¿no? What do you think? ¿Qué piensa usted de los péptidos naturales antimicrobianos y su posible aplicación y tal? Y bueno, tampoco me presenté, ¿no? Tampoco le di mi currículum y no le dije quién era, pues yo era un parroquiano por ahí. Entonces la señora israelita, que bueno, pues la verdad no era muy guapa, ¿no? Pues se volteó enojadísima, con una cara descompuesta, y me dijo en pocas palabras: I don't know anything about that, and I don't want to know anything about that. Grosera, o sea, verdaderamente grosera. Yo tomé mi cosa que traía, la cola entre las patas, y me retiré. Excuse me, madame, ¿no? Fue lo único que pude. Excuse me, madame. Entonces, bueno, pues sí, fue un shock para mí, personal, ¿no? Una frustración inmediata, ¿no? Porque no pude dialogar con una premio Nobel de mi tema y de su tema, ¿no? Que era mi objetivo. Entonces, bueno, me quedé reflexionando, pensando y lamentablemente concluyendo que hay toda una maquinaria que incluye a los Nobel, no todos, desde luego no todos, para alimentar a una industria farmacéutica que camina muy bien, camina fantásticamente bien. Aprovecho también, ni modo, pues es que así fue. Sanofi Aventis y Boehringer nos han invitado a nuestro grupo de trabajo a conocer el proyecto, ¿sí?
Sanofi nos pagó el viaje a la Ciudad de México en el búnker que tienen en Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad. Pasamos 10 puertas, llegamos al corazón de Sanofi y tal, y dimos una plática de 2 horas, así, con estos temas de qué es, cómo se hizo, bla. Y bueno, al final nos dieron las gracias. Qué interesante, doctor, qué interesante. Y si hay algo que podamos hacer en conjunto, le llamamos. Pues eso fue por 2013 también, 14, no ha pasado nada, no nos han llamado. Entonces yo concluyo que estas cosas son así, ¿no? El auto solar ya está listo, el prototipo, pero no hay ninguna marca comercial que tú te puedas subir y manejarlo, ¿no? O sea, las cosas son así. Ahora, no va a quedar otra en cuanto a la resistencia de los microorganismos. Ya son superbacterias, ¿no? Ya les llaman así, ¿no? Superbugs. Porque ya no, los antibióticos estos convencionales ya no los contienen, ¿no? Entonces, por otro lado, quizá alguien lo hubiera podido preguntar, me estoy adelantando, este antibiótico natural no causa resistencia porque se ha probado por 3.500 millones de años en la naturaleza y es parte de nuestra respuesta natural, innata. Entonces, lo único que estaríamos haciendo es aplicar lo que estamos cotidianamente haciendo los seres vivos, que si lo hacemos consciente yo creo que puede funcionar mejor. Y nos estamos defendiendo de esta manera frente a las infecciones, porque no todo el tiempo estamos sufriendo una infección y no todo el tiempo estamos, ¿no? Entonces, sucede que estas moléculas están funcionando cotidianamente, todo el tiempo, en todos los tejidos. Y nuestro blanco, claro que es ese. El colirio es una cosa impresionante. Gracias, buenas noches. Pues justamente yo le iba a preguntar, en primera instancia, esta cuestión de la diferencia entre los antibióticos derivados de la penicilina y los que pudieran ser derivados de una rana. Y también una segunda cosa que me gustaría saber es que si el protocolo para usarlo en humanos es muchísimo más complicado y también si hay algún riesgo de utilizar estos antibióticos o algún tipo de efectos secundarios que ustedes hayan detectado. Claro, la primera parte, la penicilina es una molécula muy pequeña, hecha a base de ciclos de carbono y parecidos a los polifenoles, que interrumpe esta molécula una vía metabólica específica en la bacteria y la bacteria muere, ¿no? Y claro, luego aprende a romper a la penicilina. El antibiótico natural al que me refiero es una familia de péptidos, de proteínas pequeñitas que pueden ser de 10 aminoácidos a unos 50, 10 a 50 aminoácidos, que son las cadenas de monómeros, de unidades que conforman a una proteína, ¿no? Entonces pueden ser chiquitas de 10, 20, 50 y le digo 2.600 y la producen todos los seres vivos. Y por lo mismo que acabo de mencionar, bueno, la razón de que no causan resistencia ni ningún efecto secundario es de que no interrumpen una vía metabólica, el 99% de ellos, porque por ahí hay alguna excepción, sino que son como coloquialmente flechas que se lanzan a un blanco y que rompen la membrana de la bacteria. O sea, son así como golpes de este tipo, muy primitivo, entre comillas, respecto al otro mecanismo de la penicilina, pero muy efectivo, porque está actuando, le digo, 24 por 24, o sea, 7 por 7, o sea, todo el tiempo, en todos los tejidos, en todos. No sé si le contesté. Acá, es que había otra por allá. Sí, ahorita, ahí. Hola, buenas noches. Sí. Tengo dos preguntas. La primera es,
La primera es cómo lo producen, o sea, si todavía ahorita las ideas, bueno, el proyecto empresarial está basado en agarrar pieles de rana y extraerlo, o si hay ya, no sé, ADN recombinante metido adentro de una levadura que lo está produciendo o algo así. Y la segunda es, si nos pudiera platicar un poquito de cómo fue el proceso o sea, primero fue una idea, ¿no? Creo que las ranas han de tener cierto componente antibiótico para poder estar húmedas y no morirse, y luego extraigo un poquito de su piel y la empiezo a usar y veo en qué bacterias tiene un efecto, o sea, como el momento de eureka, sí. Claro, ¿cómo no? Pues empiezo por esta última y ahorita me regreso a la parte inicial de su pregunta, la primera. Sí, fue un asunto de trabajo cotidiano, en donde pues había algunos artículos científicos que informaban que particularmente la piel de la rana, en el modelo de la rana, pues la rana está enfrentada en su medio ambiente a cosas inhóspitas, ¿no? a infecciones potenciales y tal. Entonces, efectivamente, la piel tiene algunas glándulas que secretan el antibiótico y lo mantienen lubricada la piel para defenderse de las infecciones en su medio natural, ¿no? Entonces, al saber esto, decidimos, tengo unas colegas en Italia que hacen eso, que recogen la secreción y la estudian, pero es microlitros, ¿no? O sea, volúmenes muy pequeños. Y como nosotros queríamos aplicarlo en una jeringa para curar una infección, pues decidimos usar la piel completa, dada la facilidad de que la piel estaba ahí lista, ¿no? Entonces, claro, al principio el extracto lo probamos en bioensayos de esos de nefelometría, que uno pone a la bacteria a crecer y pone al antibiótico que creemos que hay en contacto con la bacteria y vemos si creció la bacteria o no, nefelométricamente. También hay pruebas de inhibición en caja de Petri. Actualmente tenemos una prueba de unidades formadoras de colonia que nos permite conocer la dosis mínima inhibitoria del extracto del péptido, y nada menos hoy, pues no es que se los presuma, pero así fue. La agencia F fue al laboratorio, la corresponsalía de la agencia F, a tomar nota de las cajas de Petri, de laboratorio y tal. Y entonces en la caja de Petri se ve cómo las unidades formadoras de colonia van disminuyendo conforme aumentamos la dosis del antibiótico. Y efectivamente paso a la segunda, a la primera pregunta que me hizo. Las derivaciones de la patente implican que ahora podemos efectivamente diseñar el péptido, no tanto a nivel de DNA recombinante, no hemos llegado a ese protocolo, pero sí de síntesis del péptido que creemos es mejor. Así lo muy básico, y usted tiene esa inquietud, creo, es que el péptido es catiónico, tiene aminoácidos con carga positiva, lisina, arginina frecuentemente, y la bacteria tiene carga negativa. Entonces el péptido positivo y la bacteria con carga negativa, ¡pum!, se pega. Por eso les decía que era como una especie de flecha, ¿no? ¡Pum!, se pega. Pero se pega de una manera destructiva, porque nuestro péptido penetra la membrana de la bacteria y causa una disrupción de la continuidad de la membrana y se hace un hoyo, se hace un boquete. Pero no es uno, son decenas, cientos de boquetes. Tengo ahí un dibujo animado que lo explica, pero hay mucha biofísica detrás de esto. Ha habido simposios completos dedicados al asunto molecular, del mecanismo, ¿no? Pero el principio es que el péptido es positivo, la bacteria es negativa, ¡pum!, se pega y causa un boquete en la bacteria. Y adiós la bacteria, termina de contar sus días.
No sé si eso le contesta. Se puede diseñar, claro. Sí, y ya no tenemos que usar el recurso natural. O sea, nos podemos alinear a la cultura farmacéutica. No creo que sea lo máximo eso, ¿eh? Yo creo que lo natural, el extracto crudo es interesante porque cuesta 2 pesos la dosis. Ahí le encargo cuánto cuesta una dosis de el antibiótico farmacéutico, ¿no? No sé, los precios son exorbitantes. Claro. En algunos cafés científicos anteriores nos platicó un biólogo que durante un tiempo estuvo dedicando su vida a una empresa de extracción de venenos para generar antivenenos, y cuando alguien dio en el clavo y empezó a hacer venenos recombinantes o antivenenos recombinantes, no me acuerdo, pues bueno, él tuvo que vender a todas sus tarántulas, y bueno, porque era mucho más barato, ¿no? Seguro. Sí. Claro, en este caso todavía no es mucho más barato, ¿sí? O sea, y bueno, la razón de la patente es el extracto crudo, pero le insisto, las derivaciones ya implican esa noción de diseñar el péptido, mandarlo a hacer. En este caso, la Pompeu Fabra de Barcelona nos sintetizó el péptido de la fórmula del colirio y se aplicó. Y podemos pasar a esa otra fase, claro, sí. Se tocó el tema del Producto Interno Bruto. He leído que el próximo sexenio están dispuestos a aumentar el porcentaje, ¿no? Casi llegarle al 1%. Por otro lado, entra de directora de CONACYT una persona muy capaz, y su posición es contra los organismos transgénicos, organismos modificados genéticamente. Entonces, pienso que nos queda trabajar a todos, pensar. Los pueblos que han salido adelante es porque son pensantes, no creyentes. Seguro. Sí, es muy interesante. Todos los sexenios dicen que van a subir el producto en todos, todos. Bueno, esta vez, sí, esta chica es hija de don Ramón Álvarez Bulla, maestro mío. Es Elena también ella, ¿no? Elenita Álvarez, la invitada para ser directora general del CONACYT. Y efectivamente es toda una noticia, ¿no? Porque Elena Álvarez pues es antisistema, igual, ¿no? Igual, en contra de los transgénicos por lo menos, y a favor de un montón de cosas diferentes a como se hace ahora. Entonces, yo estoy pagando por ver, o sea, yo quiero ver qué va a pasar, con la ciencia en México, porque sí hay nuevas piezas muy interesantes, conociendo, bueno, a don Ramón Álvarez Bulla, un gran fisiólogo español que después se hizo mexicano en el CIMBESTAB, y que yo conocí en el Hospital de Enfermedades Respiratorias y lo tuve diario algunos años aquí junto. Es muy grata esa historia también para mí. Pues bueno, Elena, pero también tiene otro hijo, un gran científico, neurocientífico, y Elena, una bióloga molecular extraordinaria, pero que ha tomado esa bandera contra los transgénicos. Me parece muy interesante lo que va a pasar. Estoy verdaderamente en primera fila para ver que va a estar interesantísimo. Sí. A ver si sube ahora sí el producto. A ver si ahora sí sube el Producto Interno Bruto. Claro. Hola. Acá. Tenemos aquí una pregunta sobre si tú estás muy necesitado y para brincarte, sí, o sea, te da una superbacteria, una enfermedad mortal, ¿no? Y te quieres brincar el protocolo pues para la seguridad humana y te inyectas algo que sea veterinario pero que tiene el antibiótico. Ah, sí. Ahí entonces, ¿qué aplica? Pues, ah, sí, creo que tú lo preguntaste, ¿no? Algo así de que si el producto hacia el humano tenía más restricciones, o tú, creo que. Sí, perdón.
no lo abordé, perdón. Sí, efectivamente, y hay anécdotas, la COFEPRIS, o sea, la parte veterinaria la maneja Zagarpa, ¿no? Y efectivamente es menos rígida, ¿no? Digamos, en general. No mucho, porque pues, hacer un producto veterinario debería requerir lo mismo que un producto humano. Pero bueno, la COFEPRIS sí es más rígida, ¿no? En sus normas y en las pruebas que te pide y tal. También siempre orientadas a un gran laboratorio, o sea, un gran laboratorio transnacional, por cierto, pues cumple con esas normas. Un laboratorio mediano o pequeño ya le cuesta más trabajo. Y entonces ahí entra la parte de la muy pequeña empresa, ¿sí? Entonces tengo un círculo de amigos que, por cierto, han sido funcionarios del CONACYT, que estamos pensando, interesante, hacer una muy pequeña empresa para hacer un producto que no moleste al gigante transnacional y que tenga un nicho de mercado, ¿no? Porque efectivamente en el laboratorio, en protocolos no muy rígidos, la verdad, hemos estado aplicando el extracto de la rana, por ejemplo, y hemos curado la tiña de manera muy eficaz, y algunos otros casos de este tipo, ¿no? Pero claro, esto es, ¿cómo dijiste? Por la necesidad, ¿no? Porque estás muy necesitado, ¿no? No, y luego está la historia del investigador que prueba sus pócimas él mismo, ¿no? Claro. A mí un niño en una entrevista de radio, el hijo de la chica que me entrevistó, me decía, porque ahí estaba el niño, ¿de qué color es tu pócima? ¿No? Porque venía de la rana, entonces pues la pócima debía ser verde, ¿no? Y le dije, pues es blanquecina, pero tienes toda la razón, sí, tiene un verdor, ¿no? Claro, yo la usé primero yo, ¿no? para nuestro consumo, porque los alumnos, la familia, ya me la pedían, las secretarias del departamento. Oiga, yo tengo aquí en mi dedo una mancha negra y que no sé qué. Ah, pues póngase esto. Y dice, qué padre, ya se me quitó y que no sé qué. Casos y casos y casos. Pero obviamente esos no cuentan. Esos son absolutamente anecdóticos. Por eso no hablé de ellos, ¿no? Hasta que me lo preguntas, ¿no? Y claro, pues, el buen científico prueba sus propias pócimas, claro, desde luego. Si alguien quisiera comprar el colirio o alguna de las, ¿dónde sería? Estamos en eso. Más de una persona nos ha insistido y eso es lo que nos está impulsando a adaptar un área de la casa de alguno de nosotros para poner ya un pequeño laboratorio, pedir apoyo, no sé de dónde, de diferentes fuentes, y poner ahí ya la producción sintética no del DNA todavía, pero sí del péptido diseñado que nos pueden fabricar, envasar y usar, así de fácil. Entonces estamos en eso, es a veces un poco desesperante no hablar de algo y luego no ofrecerlo, ¿no? Pero así es, pero estamos en eso, o sea, ahorita nos quedan algunas botellitas de colirio del proyecto de CONACYT, pero son unas cuantas botellitas, no me atrevo a ofrecerlas, ¿no? Estamos y no sé si nos permitan después volver para platicarlo o anunciarlo, decir ya tenemos el colirio, ¿no? Sí, claro. Allá. Pues muy interesante, Alfonso, escucharte después de tantos años que te he escuchado hablar de esto, ya de una parte pues ya bastante concluida del proyecto. La ciencia, como tú lo sabes muy bien, es una actividad interdisciplinar, ¿sí? Y me gustaría que nos platicaras tus diversas experiencias con, bueno, algunos científicos, otros no científicos, desde biólogos, médicos, veterinarios, abogados, mercadólogos, de las diversas disciplinas con las que has tenido que
interactuar para poder sacar adelante tu proyecto. ¿Cómo ha sido esta interrelación con otras disciplinas, algunas científicas u otras profesionales, como el caso del derecho? Sí, cómo no. Sí, desde luego. Bueno, para empezar, yo soy químico de formación y ya me doctoré en ciencias biomédicas, tal. Pero trabajo con biólogos y con médicos. Los estudiantes que están en mi laboratorio son biólogos, en algún tiempo fueron médicos, por ejemplo, veterinarios, médicos veterinarios, una gran cantidad. Pero ¿sabes qué? Comunicólogos también, ¿no? O sea, porque me han enseñado, me han sugerido las maneras de dar a conocer esto, ¿no? Formatos que yo no conocía, tal. Luego la parte jurídica, la parte legal, pues también ha sido muy ilustrativa porque no sabía que como hay médicos especialistas en el riñón y otros en el corazón y así, y ahora ya hay médicos especialistas del riñón izquierdo y otros del riñón derecho y tal. Así también hay abogados de áreas muy específicas. Y en este caso estos abogados que son ahora piezas fundamentales, han sido pieza fundamental del proyecto, pues son especialistas en derechos de autor, ¿no? Entonces, y de patentes, por lo tanto. Entonces, bueno, también ha sido un conocimiento nuevo y sin duda, si no hubiera estas disciplinas entrelazadas, no salgo adelante, no sale adelante nada, ¿no? Yo prácticamente ya había tirado el arpa. La patente dije, pues, que ruede el mundo, yo ya no. Sobre todo con estas contradicciones institucionales, ¿no? Que si estás en el sistema tienes que publicar, pero si publicas no puedes patentar, cosas de este tipo así, kafkianas, ¿no? Sí, no sé, no hay un acuerdo, ¿no? Una gran impacto me lo causó y sí tengo que decirlo. Cuando fuimos a la oficina del INPI, sin decir nombres, el jefe ahí del INPI de Puerta Hierro, pues nos recibió muy amable, nos pasó a su oficina, nos sentó en una mesa de consejo ahí y tal, a los que estábamos en el proyecto y mis colaboradores, pero que éramos un grupo interdisciplinario efectivamente. Y dice, sí, ay, es que ya estoy tan abrumado porque aquí llegan puros, y lo dijo así literal, wishful thinkings. Y pues la verdad, pues ya no sé ni qué hacer. O sea, el encargado de la oficina de patentes, ¿no? Cuando, no sé si ya se los conté, pero en alguna reunión que estaba yo exponiendo mi proyecto, de repente llegaron unos X-Men, unos tipos de traje negro, y me echaron los formatos a la mesa de la prepatente, US Prepatent, o sea, la prepatente gringa, y me invitaron a firmarla. Estábamos en una presentación así muy formal y tal. Doctor, fírmele, que no sé qué. ¿Qué les voy a firmar? Pues una prepatente para que la sigamos y le apoyemos y tal. Sí, pero gringa. O sea, yo dije no, o sea, no me late, no me late, pero mientras la actitud de algunos países es incentivar patentes, esa sería la conclusión, pues en México, pues es que ya hay muchos wishful thinkings, ¿no? Entonces, ¿no? Se cansan los impulsores de las patentes, se cansan, ¿no? de estar escuchando tantos, ¿no? Entonces, bueno, esto no sé por qué lo dije, por lo interdisciplinario, ¿no? Muy bien. Es interesante, es divertido. Hola. Hola. Felicidades, está muy simpático. ¿Yo o el proyecto? Usted y el proyecto. No, lo digo porque siempre que había ido a charlas científicas me aburría muchísimo y usted lo hace muy ameno. Gracias. Pero en este papelito dice que los péptidos los tenemos también nosotros en nuestras glándulas sudoríparas. Ah, claro. En la piel y en los intestinos. Y yo quería saber cómo nosotros podemos aprovechar nuestros propios péptidos. Claro. O cómo podemos fomentarlos o
¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria. Mira, es parte de mi discurso académico. Doy un curso de estas cosas, que se llama Tópicos Selectos de Biología, ¿no? Experimental. Entonces, selecciono artículos que son padrísimos porque uno de ellos anuncia en una revista científica rígida, formal, etcétera, que nuestras glándulas, efectivamente, nuestras glándulas sudoríparas secretan una molécula que le pusieron dermicidina. En el sudor está presente esta molécula. ¿No? Entonces, bueno, mi recomendación a los alumnos es que ya no se bañen diario tanto, ¿no? Obviamente con limitantes y tal, ¿no? Pero efectivamente el sudor, ahora sí que la sangre, el sudor y las lágrimas son protectoras. La lágrima del ojo es protectora, absolutamente, porque contiene moléculas. En el intestino, en donde quieras pensar, hay el queratinocito de la piel, la célula que forma la piel, secreta 7 conocidos antibióticos naturales, todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, los endotelios intestinales, la barrera, bueno, el sistema nervioso también tiene, fíjate qué maravilla. Hay unos que se llaman neuropéptidos, que tienen una función hasta sináptica del funcionamiento de la neurona y tal, pero al mismo tiempo son antibióticos naturales, porque tienen esa cualidad. Entonces son moléculas versátiles. Pero ¿qué pasa? Que yo digo, esto ya es una cuestión esotérica, que como no lo hacemos consciente, pues no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que esto es así, bueno, no pensamos, conocemos que esto es así, pues van a funcionar mejor nuestras defensas naturales, ¿no? Entonces, bueno, es una noción, como les decía, que hay que apropiarse, ¿no? Hay que conocerla, ¿no? No sé si con esto te contesto completamente. Gracias. Pues felicidades, Alfonso. Gracias, Cristian. Oye, y bueno, hace rato dijiste que has estado en esta labor multidisciplinaria, has estado trabajando con comunicólogos. Me gustaría que me platicaras cómo ha estado el tema de la divulgación, tanto entre pares como a nivel general. Claro, sí, este es un tema, ¿eh? Es un tema porque sabemos que la comunicación de la ciencia tiene como dos compartimientos, ¿no? La de los colegas en congresos, en revistas científicas, que es muy rica y al mismo tiempo muy implosiva, muy cerrada, porque por mucho que en el congreso hables de esto, por mucho que se publique, pues no sale de ahí, ¿no? Entonces un poco la convicción que he desarrollado ya por mucho tiempo, de que yo me sentía encerrado en el laboratorio, o sea, en algún momento. Y entonces salí del laboratorio a programas de radio, a columnas de periódico, a maestrías de comunicación, ¿no? A platicar. Y luego cometí varios actos indebidos. Me llevaba a los alumnos a dar charlas de ciencia al Fondo de Cultura Económica y cosas así, ¿no? Cosas descabelladas de ese tipo. Con el objeto de abrir ese círculo tan estrecho que hay en la comunicación de la ciencia, que es como endogámica, como que no sale, ¿no? Y que yo creo que es parte de la cultura que impide que esto se aplique, ¿no? Entonces, en la medida en que Maya Viesca me haga el honor de invitarme a platicar de estas cosas, y en la medida en que Radio Universidad me perdone y ya me dé otra vez un programa de radio, y cosas así,
pues creo que uno pone un granito más de arena. Ahorita estoy en el C7, en amplitud modulada, los martes a las 5 de la tarde. En la manzana de Newton, así se quedó el nombre. Pero bueno, en esa medida, Cristian, tienes toda la razón de que hablemos de estas cosas, pues se puede ir haciendo esta cultura, ¿no? Esta nueva cultura que ahora con Elenita Álvarez puede estimularse. El SNI, otra vez, el Sistema Nacional de Investigadores, déjenme aprovechar de una vez, premia a los científicos que publican en revistas, en journals. Voy a platicar de una vez 2 anécdotas. Bueno, ya en Guanajuato hace unos meses hablé con estamos en tiempo, con el director del Sistema Nacional, no me acuerdo ni su nombre, perdón, pero le dije, oiga, el Sistema Nacional de Investigadores tan sacrosanto premia tal, pero no sabemos cuáles son los criterios transparentes para estar dentro del sistema o no. Le digo, el Sistema Nacional de Investigadores es muy parecido al cine negro. Nadie sabe lo que pasa allá adentro. Nadie sabe quién fue Rififí, ¿no? Y entonces alguien puede entrar al Sistema Nacional y puede salir y nunca supo por qué. Oye, pero si yo publiqué este año 3 trabajos y de todos modos me sacaron. Entonces hay una cantidad de cosas que le invito a mis amigos periodistas profesionales, a que metan su lámpara ahí a iluminar lo que está pasando en los comités de selección, por ejemplo, ¿no? ¿Quién integra los comités de selección que dicen que fulanito sí pertenece al club del sistema y quién no? Nadie sabe. El director del SNI, en público, en un auditorio grande, se comprometió a transparentizar. Bueno, del dicho al hecho, ¿no? Pero ya fue un principio, ¿no? Entonces sí, efectivamente estas cosas tienen que ir cambiando, ¿no? Y creo que más ahora, ¿no? Usted está en esa posición, que ahora deben empezar a cambiar más, ¿no? Estas cosas. Cambiémosla, no hay que dejarse, claro. Hola. Hola. Bueno, tengo una pregunta y una duda. Si se es alérgico como a la común penicilina, ¿qué efectos pudiera tener el antibiótico? Y también, ¿para qué personas no son? O sea, ¿para qué personas no es el antibiótico que usted propone, que es extracto de la rana, de la piel de la rana? Claro. Gracias. En esta primera fase estamos viendo a enfermedades tópicas, no sistémicas. Gracias. Precisamente porque la farmacocinética es muy compleja cuando es sistémico. Y claro, puede haber una alergia que no podríamos controlar y no estaría indicado para esta persona. Pero generalmente, y también en lo tópico, pero hasta ahorita en las pruebas que hemos realizado no hay este asunto de que sea alergénico, ¿no? Potencialmente puede serlo. Ahí sí, mientras más pequeña sea la molécula y más refinada, como por ejemplo en la tecnología del DNA o lo sintético, disminuyen estas posibilidades de que sea alergénico. Entonces, para allá también va, yo creo que ese es el futuro de estos desarrollos, ¿no? Que sean moléculas muy finas, muy ya aisladas de cualquier… Porque efectivamente el extracto tiene otras cosas que pudieran ser alergénicas. Entonces sí hay que tener precaución. Hasta ahorita ni en animales ni en humanos hemos detectado tal situación, ¿no? Pero sí efectivamente sería una contraindicación que fuera alérgico al extracto, al contenido proteínico, ¿no? Pero pues solamente hay que, pues igual que con la penicilina, ¿no? Te advierten si usted es alérgico, no la debe administrar, ¿no?
Bueno, volviendo un poco al papel que juegan los medios y a todo el tortuoso camino que hay desde la investigación hasta que ya se lleve a la práctica todo lo que se ha trabajado. Se conocen casos más palpables aquí de investigaciones que sean muy fuertes, interesantes o que tengan tanto impacto como esto, porque la mastitis también es un gran problema y Claro. bueno, se ve que podría tener mucho mercado y sin embargo parecería que está todo cerrado. Y no nada más en este campo, también por ejemplo había escuchado que creo que en Guanajuato un señor había encontrado que con una molécula de melanina que se desbarataba y se volvió a formar, podía tener energía perpetua, que tenía una lámpara prendida desde hacía como 10 años y que inclusive el gobierno de Guanajuato lo puso a que pusiera la luz de todo Guanajuato, pero de ahí en más Algo supe. no hicieron nada más. Algo Y también al respecto hubo por ahí otro personaje que inventó hace como 10 años una máquina de agua que funcionaba con refrigerantes y que era muy alta en nitritos, el agua que se obtenía de esta manera, pero que era perfecta para el campo y que sería súper bien aplicarlo en un país donde el 80% del agua se desperdicia en el campo, pero sin embargo no están, o sea, son cosas que vemos que aparecen. Todo esto nada más apareció como un flash en una noticia que quedó perdida. Yo he buscado los nombres de estas personas en otros contextos, en otras cosas, y ni siquiera buscando experimento tal, con tal, te encuentras nada al respecto. Y así como eso, hay un montón de leyendas urbanas de inventos que se han hecho que podrían tener una repercusión fuertísima en nuestra sociedad y sin embargo, ¿en qué caso sí ha fructificado? ¿Hay algún caso que tengamos que, digamos, hubo este invento súper revolucionario y más allá de que le interesara a fulano empresario, Claro. ¿fue inminente su impacto? Muy buen punto. Yo creo que podríamos hacer una tesis de la maestría en Ciencias de la Comunicación, de la Ciencia y la Cultura, para hacer un acervo de los casos exitosos de este tipo, que aunque hayan sido considerados wishful thinkings, pues hayan sido exitosos, ¿no? Hayan sido exitosos. Yo creo que sí hay más de un proyecto aplicativo interesante, pero esa cosa de enfocarnos a documentarlos es estupenda, como iniciativa, ¿no? Tu iniciativa. Lo que sí te puedo comentar es que pasa también que los colegas científicos, esa cosa de que si yo busco aplicar mi ciencia básica, entonces salgo del sistema, ¿no? Entonces no hay ningún incentivo para yo aplicar mi ciencia básica porque dejo de tener puntos, ¿no? Y dinero, ¿no? O sea, el sobresueldo del sistema no es malo. ¿Quién de aquí es miembro? Tú, ¿no? Te adiviné. Entonces uno duplica su salario, cuando es miembro del sistema, duplica su salario de investigador, ¿eh? Entonces, pero además, si dejas de pertenecer al sistema y para aplicar y hacer una cosa aplicativa, pues pierdes esto, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que hay que resolver, ¿no? Hay que resolver para que, una vez también hablé con el doctor Arechiga, del director del Sistema Nacional, ya falleció en ese momento, y le digo, oiga, ¿y los divulgadores no tienen puntos en el sistema? ¿Por qué? No, pues, porque no, o sea, no es una actividad científica, ¿no? Bueno, gracias. De manera que tengo otra anécdota formidable, ya no sé. Estando en la mesa final de un congreso de bioquímica, estaban vacas sagradas, ¿no? Tampoco digo nombres, pero sí investigadores nacionales de renombre. Y yo estaba ahí como comité organizador local, que me invitó Alicia González, de Fisiología Celular de la UNAM. Estábamos el comité local y estaba fulanito, sutanito, grandes neurocientíficos, grandes fisiólogos. Y entonces estábamos en la parte de la sobremesa, en el Reco. Está padrísimo el ambiente. Y
y estaba una de las vacas sagradas. Ah, no, pues yo me metí de metiche. Y estaba yo comentando con alguien que estaba junto a mí que debería haber una revista científica de renombre mundial, así como hay journals, Cell, la revista Cell, que es norteamericana o cualquier otra, ¿no? En Inglaterra, en Francia, qué sé yo. Y que en México hemos descuidado la parte de hacer una gran revista científica mexicana. Sí las hay, sí las hay. La del Instituto Nacional de Nutrición es un muy buen ejemplo, en fin, hay. Pero no con ese renombre, esa relevancia mundial que uno quisiera. Porque entonces uno podría publicar cosas a partir de México, pero para el mundo, ¿no? O sea, otra vez, como estaba yo diciendo hoy en la mañana a la agencia EFE, ya me cansé de que nos metan goles todo el tiempo. Hay que nosotros meter un gol de repente, ¿no? En la ciencia, científicamente. Entonces, estaba yo diciendo esto y el fulanito de tal que estaba aquí junto dice, no, eso no es un objetivo plausible. Ya hay journals, ya existen journals, así hasta con el acento journal. ¿Para qué queremos una revista mexicana? Si tú eres bueno, me retó, si tú eres bueno, publica en un journal. Digo, ese no es el punto. O sea, claro que he publicado en un journal, pero ese no es el punto. El punto es hacer una gran revista mexicana, bla, todo lo que les dije. Y pues me molesté tanto que le dije, bueno, está bien, doctor, tiene usted razón. Hay que pedirle a los vitivinicultores de Baja California y de cualquier otra zona vinícola que ya no hagan vinos mexicanos de excelencia, porque ya hay Bordeaux, ya hay Beaujolais, ya hay, en todos lados hay grandes vinos. ¿Para qué hacemos vinos mexicanos de excelencia si ya hay, no? Se sumió y la gente sonrió, toda la demás gente sonrió. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Es parte de eso que tú estás diciendo, ¿no? La cultura esta de defender lo propio, ¿no? Maya, no sé. Nunca me toca preguntar. Hay dos cosas que me gustaría que nos comentaras. Un poco en la línea de lo que estás diciendo. ¿Qué tanto la divulgación de la ciencia en general tiene esta misión de desarrollar una mayor cultura científica entre pues, los ciudadanos, ¿no? Que tengamos mejores criterios más informados y que tengamos unos puntos de vista que nos permitan pues, tomar decisiones de manera distinta. ¿Qué tanto crees tú que esta falta de cultura científica afecta a que por eso mismo no hay desarrollo, ¿no? Porque no hay esta mirada entrenada para reconocer cómo potencialmente una investigación como esta o como otras puede tener alcances grandes, ¿no? Por un lado. Por otro lado también, que en esta misma línea que otros proyectos en Jalisco o en el país te han llamado la atención que son como interesantes, ¿no? O sea, qué sí se está haciendo y cómo lo van haciendo. Y finalmente también que nos platiques, no sé, aquí voy a traer a colación mis en que se me van a veces de mala manera las noches. Hay una serie que me encanta que se llama Call the Midwife, que sucede en la Inglaterra, otra por allá, que sucede en la Inglaterra de los años 40 y 50 del siglo pasado, y son parteras, ¿no? Son unas monjas que ayudan a traer bebés al mundo, y hay un par de capítulos en donde el médico que las asiste está recetando esta medicina, que tú sí te vas a acordar y yo no, que ayudaba, ¿perdón? La talidomida, ¿no? Que ayudaba a evitar las náuseas y cómo finalmente acabó siendo pues desastrosa, ¿no? Entonces, cómo también todos estos rigores y estos protocolos y estas dificultades tampoco son de a gratis, ¿no? Tienen un servicio, digamos, a la construcción de conocimiento. Entonces, pues ya me fui por muchos lados, pero a ver, que nos platiques un poco de todo. No, está bien. No, está excelente. Yo creo que, claro, la parte sana de las normas de COFEPRIS, pues es esta, ¿no? Curiosamente, la talidomida se ha vuelto a usar ahora para algunos casos de manera muy controlada y tal, pero sí efectivamente se dio
como aspirinas, ¿no? Y entonces causó teratogénesis, ¿no? O sea, el bebé nacía con cosas impresionantes, sin brazos, qué sé yo. Entonces, sí, por supuesto, esta es una parte sana de los controles de COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? Hay casos interesantes de proyectos en la Universidad de Guadalajara, en otros lugares, en el Centro de Ciencias de la Salud, por ejemplo, yo conozco varios. Hay otra patente que se acaba de obtener, me parece, de la inulina como un modulador de la respuesta inmune. Hay una serie de moléculas que no son antibióticas naturales, pero que tienen otros efectos regenerativos, que son de múltiples fuentes, de plantas y tal. Entonces, bueno, conozco esos proyectos y conozco a los investigadores que han pasado por la problemática que acabo de platicar y que ahí están potencialmente, ¿no? Y que la idea científica que está detrás de todo esto es, de nuevo, escudriñar a la naturaleza para ver qué podemos aprovechar de ella sin lastimarla, desde luego, ¿no? Respetándola, ¿no? Porque es una parte bioética fundamental, pero que ahí está detrás, ¿no? Entonces, sí, hay proyectos e investigaciones cercanas que habría que tener un INPI abierto, ¿no? Unos hombres de negro que fueran a detectar cuál proyecto está bueno para jalarlo, ¿no? No sé, sí hay varios. El de la inulina, que acaba de obtener patente, de otro profesor investigador que está obteniendo sustancias regenerativas de una planta que ahorita no recuerdo cuál, pero hay que recordar que, por ejemplo, la píldora la fuente de la píldora fue el barbasco, que es un arbusto y que de ahí se obtuvo el esteroide para aplicarlo farmacológicamente de manera muy extensa, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que tener como esta actitud de escudriñar, como una especie de conclusión que yo tengo finalmente, de escudriñar la naturaleza, de sacarle sus secretos, de respetarla, ¿no? De respetar la misma y pues tener un mejor desarrollo personal, social, como pueblo, como país, ¿no? Qué sé yo. No sé si con esto te contesto, Maya. Pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que me siento muy confortado por ustedes y por Maya y por Carlos Enrique y por Everardo y por todos que han estado aquí esta noche, y pues no me queda más que agradecerles, ¿no? Pues antes de despedir a Alfonso y de darles las gracias y las buenas noches también, quisiera invitarlos a la siguiente sesión, recordarles que no tenemos sesión en agosto, pero sí en septiembre. En septiembre vamos a celebrar nuestro 14 aniversario. Ya estamos siendo mayores, no mucho, algo, somos apenas unos adolescentes. La sesión será el martes 4 de septiembre, ya estará con nosotros Diego Golombek. Él es un argentino que básicamente trabaja la cronobiología, aunque yo estoy empujando para que nos platique sobre uno de sus libros, que es sobre el lugar de la conciencia en el cerebro, tiene que ver más con las neurociencias. Él es el director y fundador de la colección La Ciencia que Ladra, que es parte del siglo XXI, de la editorial Siglo XXI. Entonces, bueno, también tiene mucha experiencia, es el director de TEDx en Buenos Aires. La verdad es un personaje que va a ser una delicia platicar con él, para que vayan reservando la fecha. Y bueno, pues agradecer también muchísimo a Alfonso, recordarles que todas las sesiones están grabadas, entonces pueden volver a ellas cuando quieran. Y bueno, pues darles las gracias por estar esta tarde-noche con nosotros. Y Alfonso, muchísimas gracias, esta es tu casa, qué bueno que estás nuevamente con nosotros.